Bueno, vamos a meternos de lleno en un material que es bastante denso, fascinante. Sí, muy complejo. Tenemos una serie de fragmentos de una narrativa que pasa en un pueblo llamado Derry. Ujú. La idea hoy es desentrañar el hilo de un terror que parece repetirse, que plaga este lugar. En ciclos. Exacto. Y cómo afecta a un grupo de personas a lo largo de varias décadas. Analizaremos dos líneas de tiempo. Una en los años 50 y otra casi 30 años después. Exacto. Y creo que la palabra clave aquí es esa, ciclo. Lo que vamos a ver no son solo tragedias aisladas, No. sino un patrón, una especie de mal que hiberna y despierta. Sí. La gran pregunta que plantean estas fuentes es, ¿qué es lo que acecha a Derry? Y sobre todo, ¿por qué un grupo de adultos, ya exitosos, se ve obligado a regresar para enfrentar un trauma que ni siquiera recordaban? Para empezar a armar este rompecabezas, tenemos que ir al origen, o al menos el origen que nos presentan los textos. 1957. La escena es casi agridulce. Un niño pequeño, George Denbrough, está feliz, jugando bajo la lluvia. Con un barquito de papel. Con un barquito de papel que le hizo su hermano mayor, Bill, que está en cama, enfermo. Hay una ternura ahí, ¿no? Un amor de hermanos muy, muy puro. Pero incluso en esa escena tan inocente, las fuentes ya nos van dando pistas, ¿eh? Pistas sutiles de que algo anda muy mal. ¿Cómo cuáles? Antes de que George salga a la calle, tiene que bajar al sótano. A buscar parafina para el barco. Exacto. Y el texto describe su miedo. Pero no es un miedo cualquiera a la oscuridad. No. Es un miedo a un olor específico, el olor del monstruo. Un olor al que él mismo le puso nombre. Eso. O sea que ya desde el principio se establece que el miedo infantil tiene una forma. Tiene una presencia real que acecha ahí en las sombras de la casa. Y ese miedo se materializa de la forma más horrible. Uf, sí. El barquito, que es su conexión con su hermano enfermo, se le va por una alcantarilla. Y cuando George se asoma, hay alguien ahí dentro. Un payaso. Que al principio es casi caricaturesco, ¿no? Totalmente. Le ofrece globos, algodón de azúcar, parece sacado de un circo. Es un señuelo perfecto. Usa la inocencia de un niño en su contra y suelta esa frase que se va a convertir en una especie de eco a lo largo de toda la historia. sí, oh sí, claro que sí, flotan. Pero es justo ahí donde la máscara se cae. La descripción de cómo se transforma su rostro es brutal. Algo que destruyó su cordura de un zarpazo, así lo describe. Y la violencia que sigue es fulminante. Le arranca el brazo. Es una imagen que se queda grabada. Y la forma en que termina esa secuencia es escalofriante. Mientras la vida de la familia Denbrough se hace pedazos para siempre, el barquito de papel, el objeto que empezó todo, sigue su viaje. Sale por otra tubería y se va flotando río abajo. Como si nada. Como si nada. La tormenta pasa, la normalidad regresa, pero por debajo de esa normalidad, el terror ya empezó su ciclo. Exactamente. Ese barquito navegando en paz es la metáfora perfecta de Derry. Una superficie tranquila que oculta una corriente de violencia y muerte debajo. Y esa imagen de Georgie es el punto de partida en los 50s. Pero lo que hace que esto sea tan aterrador es ver el eco casi perfecto de esa violencia casi 3 décadas después. Hablemos de Adrian Mellon. Hablemos de Adrian Mellon. Claro, porque el caso de Adrian Mellon en 1984 es fundamental para entender cómo funciona este mal. Ajá. De natural, se dan la mano. Adrian es un joven homosexual que es atacado brutalmente por 3 adolescentes. Durante un festival del pueblo, además. Sí. Y el ataque no es para nada aleatorio. Las fuentes dejan muy claro que está motivado por el odio. Los insultos homófobos son el principio de todo. Y su pareja, Don Haggerty, describe a Derry como un mal lugar, dice. Una cloaca, donde la intolerancia está en el aire. En los sermones de las iglesias, en los grafitis. Y aquí está la clave. Esto es más que preparar el terreno. Las fuentes sugieren que esta entidad, no distingue entre el odio de un homófobo y el miedo de un niño. Para eso es la misma energía. Exacto. La homofobia de la ciudad no es un disfraz para el monstruo. Es parte de su ecosistema. Lo alimenta. O sea que cuando esos chicos golpean a Adrian... Están, sin saberlo, sirviéndole la cena a la criatura. ¡Qué idea tan terrible! Que el odio de la gente sea literalmente alimento para otra cosa.
Después de la golpiza, lo tiran desde un puente al canal. Pero el horror no acaba allí. No. Su pareja, Dawn, ve algo debajo del puente. Y es la pieza que conecta todo. Ve al payaso. El mismo payaso. Y escucha la misma frase. Aquí abajo todos flotamos. Incluso describe haber visto globos con el lema del pueblo, I love Derry. Su testimonio a la policía es desgarrador, porque él sabe lo que vio, pero suena locura. Claro. Les dice, era Derry, era esta ciudad. Y, por supuesto, los policías lo descartan. Lo atribuyen al shock, al trauma. El monstruo se esconde a plena vista, protegido por la incredulidad y la maldad cotidiana de la gente. Ese asesinato es la señal. Es el evento que despierta al guardián. A Mike Hanlon. Un personaje, Mike Hanlon, el único del grupo original de los 50 que nunca se fue de Derry. Ve la noticia y sabe. Sabe que es hora de hacer las llamadas. Y aquí es donde la historia da un giro psicológico. Fascinante. Totalmente. Porque cuando Mike empieza a llamar a sus viejos amigos, nos damos cuenta de algo increíble. Todos han olvidado. Todos. No es que tengan malos recuerdos, es que los eventos de 1958 están borrados de su mente. El texto lo describe como una amnesia tan grave que uno no se sabe amnésico. Y eso me genera una pregunta. ¿Esa amnesia es un mecanismo de defensa psicológico? O sea, ¿la mente protegiéndose de algo tan traumático? ¿O es algo más? ¿O es algo que el pueblo o la propia entidad les hace para poder sobrevivir? Pues las fuentes apuntan con mucha fuerza a lo segundo. Sí. Es un mecanismo de defensa, sí, pero del monstruo. Si ellos recuerdan, son una amenaza. Claro. Al obligarlos a olvidar, eso se garantiza un ciclo de hibernación tranquilo. Es una relación parasitaria. Ellos escapan físicamente de Derry. Pero una parte de su mente se queda allí, secuestrada. Exacto. Por eso la llamada de Mike no es un simple recordatorio. Es una invasión. Es un acto de violencia que rompe esa barrera. Y las reacciones lo demuestran. No es un recuerdo nostálgico. Es un ataque físico. Richie Tozier, por ejemplo. Que ahora es un famoso locutor de radio en Los Ángeles. Escucha la voz de Mike y el texto describe cómo se abren criptas de recuerdos podridos en su cabeza. Y empieza a vomitar sin control. Recordando no solo al monstruo, sino a los matones de su infancia. Todo el paquete de terror. Y luego está Eddie Kasprak. Toda su vida ha sido definida por su asma y el control de su madre. Sobreprotectora. Y ahora de adulto, está casado con una mujer que es un calco de su madre. La llamada de Mike le provoca un ataque de asma instantáneo. Y su reacción es empacar una maleta, pero no con ropa. No, llena de medicamentos. Se está armando para una guerra. Y su arsenal es farmacéutico. El trauma regresa y él vuelve a ser ese niño asustado y enfermo. El caso de Beverly Marsh también es un espejo terrible de su pasado. Ahora es una diseñadora de éxito, pero está casada con un hombre tan abusivo como lo fue su padre. Y la llamada de Mike parece ser el catalizador que la despierta. Se enfrenta a su marido en una pelea muy violenta, que de una forma retorcida parece una repetición de los horrores que vivió de niña. Para ella, volver a Derry significa primero escapar de la versión adulta de su pesadilla original. Pero el caso más revelador de cómo el pasado puede reescribirse en el presente es el de Bill Denbrough. ¿El hermano mayor de Georgie? Ahora es un escritor de novelas de terror famosísimo, vive en Inglaterra. Una vida completamente distinta. Pero en el segundo en que Mike dice la palabra Derry por teléfono, su tartamudeo infantil, que había desaparecido por décadas, regresa. Con toda su fuerza. Es increíble que sea algo tan físico. Las fuentes sugieren que el poder de Derry, o de eso, es capaz de alterar la biología de una persona a distancia, o es puramente psicosomático. Yo creo que es una mezcla de ambas cosas. Lo psicosomático es evidente. El trauma psicológico se manifiesta físicamente. Claro. Pero hay algo más. Bill se mira las manos y ve reaparecer las cicatrices de un juramento de sangre que hizo con sus amigos y que ni siquiera recordaba. Es como si el pacto, el poder de esa promesa, tuviera una realidad física que trasciende el tiempo y el espacio. El pueblo lo está reclamando, literalmente marcando su cuerpo de nuevo. De todas las reacciones, la de Stanley Uris es simplemente devastadora. Sí. A diferencia de los otros que tienen esta reacción visceral de lucha o huida, la suya es de rendición total. Él tenía una vida perfecta, ordenada, como contable en Atlanta.
Y lo fascinante de Stanley es que el texto nos da pistas de que incluso en su amnesia algo quedaba. Su esposa recuerda que a veces decía cosas extrañas en sueños como «la tortuga no pudo ayudarnos». Fragmentos de una mitología que había olvidado por completo. Para él, la llamada de Mike no abre una cripta, abre un abismo. Su mente, tan estructurada y lógica, no puede procesar el caos y el horror que regresan. Y su final es terrible. Su esposa lo encuentra en la bañera. Se ha quitado la vida. Y con su propia sangre, ha dejado una sola palabra escrita en los azulejos. Eso. Es un mensaje final aterrador. Para él, la certeza de lo que tenía que volver a enfrentar era peor que la muerte misma. Es la primera victoria de eso en esta nueva guerra, antes de que el primer soldado siquiera llegue al campo de batalla. Exactamente. El suicidio de Stanley demuestra el poder real del trauma reprimido. No es algo que simplemente se supera, es algo que espera. Y para él, el recuerdo fue un veneno instantáneo. Esto nos lleva a la última pieza del rompecabezas que nos dan las fuentes. La perspectiva del hombre que hizo esas llamadas. Mike Hanlon. A través de sus notas, una especie de diario, entendemos por qué él es el único que recuerda. Se describe a sí mismo como el vigilante, el farero en medio de la tormenta. Sí. Hay una frase muy potente en sus notas. Yo soy el único que oye la voz de la tortuga. El único que recuerda porque soy el único que se quedó aquí. Quedarse en Derry fue su condena y a la vez lo que lo convirtió en el guardián de la memoria. Y no ha estado de brazos cruzados. Pasó casi 3 décadas investigando. Él es el que une los puntos. El que descubre el ciclo de 27 años. Conecta la muerte de Adrian Mellon con un incendio en un club nocturno para afroamericanos en 1930. Y eso con una explosión en una fundición en 1906. Y así hacia atrás. Ve el patrón que nadie más ve. Su papel es trágico. Es el historiador del horror. Mientras los demás construían vidas exitosas sobre los cimientos del olvido. Él vivía rodeado de los fantasmas del pueblo, trabajando en la biblioteca, el depósito de la historia de Derry. Su soledad es palpable. Es que él es el que tiene que tomar la decisión de reactivar la pesadilla para sus amigos. Y carga con una culpa inmensa. En sus notas se pregunta si al llamarlos, los está sentenciando a muerte. Sabe lo que le está pidiendo a gente que ni siquiera recordaba la promesa que hicieron. ¿Te lo imaginas ahí, solo en la biblioteca por la noche, escuchando ruidos en la oscuridad? Con la mano sobre el teléfono, sabiendo que esa llamada podría salvar a Derry, pero destruir a las únicas personas que alguna vez fueron su familia. Exacto. Mike encarna la carga de recordar. Su dilema es el corazón de la historia. ¿Es mejor olvidar un trauma y vivir una vida feliz pero falsa? ¿O es necesario enfrentarlo, aunque te destruya, para detener el ciclo del mal? Y él elige lo segundo. Y obliga a sus amigos a enfrentar la misma elección. Entonces, lo que tenemos al final es la radiografía de un pueblo. Pues, un pueblo enfermo, consumido por un mal que se alimenta de lo peor de la naturaleza humana. Una entidad que usa la intolerancia, la violencia y el miedo como camuflaje perfecto. Y del otro lado, un grupo de adultos que creían haber escapado. Personas exitosas, pero que en el fondo estaban rotas de una forma que ni ellas mismas sabían. Y ahora, una promesa que hicieron de niños los arrastra de vuelta al epicentro de su pesadilla. Para terminar la pelea. Todo esto deja flotando una reflexión bastante inquietante sobre la memoria y sobre nuestros lugares de origen, ¿no? ¿Puede un pueblo en sí mismo ser una fuerza maligna? Y si alguien logra irse de un lugar traumático, pero olvida por completo el trauma que lo obligó a huir, ¿Realmente escapó? o simplemente está viviendo un tiempo prestado, esperando, sin saberlo, a que vuelva a sonar el teléfono.